voluntaria durante la tarde. Se va a enviar el link por este mismo chat para que ustedes puedan tener acceso también al video de la grabación para futuras consultas. Vuelvo a presentarme, mi nombre es Nicole Oliva, yo pertenezco al equipo de Somos Ayuda y el día de hoy en esta sesión voluntaria lo que vamos a revisar es el flujo correcto que debemos ejecutar en Dynamics cuando hacemos una orden de trabajo de tipo evaluación cuantitativa para consultas técnicas, como por ejemplo, ¿qué pasa o qué debo hacer en caso de que yo haya puesto, por ejemplo, que no necesitaba una nueva visita y me cargó el link, pero resulta que en el centro no había que hacer una cuantitativa? Esas consultas nosotros no podemos responderles en esta sesión voluntaria porque no tenemos a nadie del negocio de esta área que nos esté apoyando con responder dichas consultas. Entonces, si alguien tiene alguna consulta así, yo no voy a poder entregarle una respuesta en este momento, pero lo que podríamos hacer es que ustedes nos enviaran la consulta al correo de somosayuda@mutual.cl para que nosotros la podamos derivar con el área correspondiente, quienes van a revisar el caso puntual y después nos van a traspasar la respuesta o el lineamiento para que nosotros podamos entregarle las respuestas a quien realizó la consulta. ¿Ya? Voy a proceder a apagar mi cámara para poder compartir mi pantalla y así no tener problemas de conexión con internet. Ustedes me informan si es que ya se visualiza, por favor. Sí, Nico, sí se ¿Sí? visualiza. Súper, muchas gracias. Bueno, entonces nosotros vamos a ingresar a Dynamics con nuestro correo en el cual hayamos sido habilitados en la plataforma y por defecto la clave de acceso es la misma clave que nosotros utilizamos en el correo. Cuando ingresamos por primera vez, vamos a ver aplicaciones publicadas y debemos de siempre seleccionar cliente y gestión preventiva. Cuando nosotros seleccionamos esta app de la plataforma, la primera vista en la que vamos a caer va a ser en gestión, pero debemos de cambiarnos a la entidad de programación en el apartado de órdenes de trabajo. Y acá lo que vamos a ver es la vista que tengamos predeterminada por sistema. En este caso, yo acá tengo esta vista, pero generalmente los usuarios van a quedar en la vista de mis OTs activas, ¿ya? En cualquier entidad de vista predeterminada que ustedes caigan, si necesitan crear una orden de trabajo, debemos de presionar el botón en la barra superior que dice más nuevo. Cuando presionamos este botón, vamos a visualizar que en la parte superior indica crear orden de trabajo sin guardar y que aquí en la parte inferior dice número de orden de trabajo y el campo está bloqueado. Entonces, en este caso, para este flujo en particular, debemos de indicar el tipo de orden de trabajo que siempre va a ser evaluación cuantitativa. Luego debemos de completar todos los otros campos obligatorios que están en el apartado de resumen de la OT, como el origen de la prestación, tipo de visita, los datos del cliente y el alcance del centro de trabajo va a venir predeterminado siempre en un centro de trabajo, porque la evaluación cuantitativa no se puede ejecutar en el sistema con alcance múltiples centros. Entonces, yo voy a proceder a completar esta información. Acá el sistema nos da para el origen de la prestación distintas opciones, pero si nosotros seleccionamos otro origen de la prestación que no sea alguno de los que está acá en el apartado superior, el sistema va a habilitar un campo de texto libre obligatorio en el cual se debe especificar qué otro origen de la prestación se está utilizando para crear la orden de trabajo. Entonces yo para esta demostración voy a seleccionar criterio del organismo administrador. Acá en tipo de visita vamos a tener dos opciones, inicial o seguimiento actualización, y debemos seleccionar la que corresponda. Acá luego vamos a ver que debemos de ingresar el dato del cliente y el contrato. Nosotros les recomendamos siempre ingresar primero el número del contrato, porque si nosotros ingresamos el contrato se nos va a autocompletar
el campo de cliente, y si el cliente pertenece a un holding, también se va a autocompletar el holding. Luego, como ya mencioné que el alcance de la evaluación cuantitativa es de un centro de trabajo, por ende este campo viene bloqueado y predeterminado en esta opción, debemos de seleccionar el centro que nosotros vamos a ejecutar esta orden de trabajo. Acá podemos poner, por ejemplo, un asterisco y una palabra clave y nos va a mostrar el o los centros asociados a esta palabra clave. En el caso de que hubiera más de un centro con la misma calle y tal vez con numeración muy similar, nosotros podemos presionar la punta de flecha que está en este apartado y acá vamos a visualizar en la parte de abajo el correlativo del CDT y el ID del MCDT. Entonces, estos datos nos pueden servir para que nosotros podamos validar que efectivamente el centro que estamos agregando dentro de nuestra orden de trabajo es el correspondiente. Luego debemos de completar los campos de detalle de alcance y metodología, que pese a que no están con asterisco rojo, tienen una crucecita azul que significa que el sistema también me va a reclamar el dato. El detalle del alcance es un campo de texto libre en donde se debe especificar el alcance de la orden de trabajo, y en la metodología tenemos 7 opciones disponibles, de las cuales debemos seleccionar al menos una. También en el apartado de metodología, si nosotros seleccionamos otra metodología, va a pasar que el sistema nos va a habilitar en la parte inferior un campo de texto libre obligatorio en el cual nosotros debemos especificar qué otra metodología estamos utilizando. Yo para esta demostración voy a seleccionar entrevistas, reunión y recorrido de las instalaciones. Luego de que completemos todos esos datos, nosotros vamos a proceder a presionar el botón guardar que está en la barra superior. Esto va a hacer que el sistema registre toda la información que nosotros acabamos de ingresar en la etapa de resumen, y también vamos a observar que ya no dice crear orden de trabajo, sino que el número que venía predeterminado para la OT pasó a formar parte del nombre de la orden de trabajo. Acá, si ustedes observan, se visualiza sin guardar, entonces siempre recomendamos que se presione el botón guardar para asegurarnos que en esta parte diga guardado. Eso significa que el sistema terminó de registrar correctamente toda la información que se agregó en la orden de trabajo. Luego de realizado esto, lo que debemos de hacer es desplazarnos por nuestra orden de trabajo hasta la grilla de acciones SCT, y en esta grilla debemos de presionar el botón más crear acción de orden de trabajo. Para el flujo de la evaluación cuantitativa, en vez de buscar una acción SCT, lo que debemos de seleccionar o buscar es el agente. Por ejemplo, para esta demostración, yo voy a poner polvos no especificados. Va a completarme en el campo de general todos los datos asociados a ámbito SCT, factor de riesgo, la evaluación SCT por defecto y el marco legal. Y cuando yo presiono guardar, el sistema va a registrar la orden de trabajo, va a pasar el nombre de la acción de orden de trabajo a la parte superior, que va a llevar siempre evaluación, reevaluación cuantitativa, y por apellido va a llevar el agente que se haya agregado acá en la creación de acciones ST. Luego podemos presionar el botón guardar y cerrar o devolvernos con la punta de flecha para retroceder. Y al salir, vamos a regresar nuevamente a la etapa de resumen de la OT. Vamos a visualizar que ahora sí tenemos nuestra acción SCT creada, pero en la barra superior dice sin guardar. Por ende, les recomiendo siempre presionar el botón guardar para asegurarse de que acá diga guardado. Como ya tenemos creada nuestra acción SCT en nuestra orden de trabajo, lo que ahora procede es reservar nuestra OT y agregar nuestro asistente tipo cliente. Yo voy a presionar el botón de la reserva para que el tablero se comience a cargar y voy a proceder a minimizarlo. Y mientras tanto voy a avanzar a crear la asistencia del cliente,
posicionándome en la grilla de asistencia y presionando el botón más crear asistencia SST. Acá, cuando vamos a crear la asistencia, nos solicita ingresar el tipo de asistente. Si nosotros presionamos la punta de flecha, el sistema nos va a dar las opciones de un tipo de asistente cliente, mutual u otro tipo de participante. Les recuerdo que solamente los asistentes tipo cliente pueden darle cierre a la orden de trabajo, firmarnos el cierre de la OT. Si nosotros seleccionamos otro tipo de participante, vamos a poder avanzar en el flujo sin problemas, pero al llegar a la etapa de cierre, el otro tipo de participante no nos va a poder firmar la orden de trabajo porque por regla de negocio solamente el asistente tipo cliente puede firmar el cierre de la OT. Cuando seleccionemos nuestro tipo de asistente, el sistema nos va a solicitar que completemos estos datos obligatorios relacionados a este asistente. Si el asistente nunca antes ha sido agregado en una orden de trabajo, vamos a tener que completar todos los datos de manera manual: el root, correo, nombres, apellido paterno, apellido materno, cargo. En cambio, si el asistente tipo cliente ya ha sido agregado previamente en una orden de trabajo, lo que va a ocurrir es que el sistema va a registrar esta información y cuando lo agreguemos en una nueva orden de trabajo, nos va a autocompletar los datos relacionados al nombre, a los apellidos, correo. Acá si debemos actualizar algo también lo podemos realizar en caso de que estuviera, por ejemplo, mal escrito el nombre o el correo electrónico ingresado ya no fuera el correo que usa el asistente tipo cliente, también lo podemos actualizar, lo mismo en relación al cargo. Por defecto se van a completar también los datos de la empresa, el centro de trabajo y contrato de acuerdo al contrato ingresado en la orden de trabajo. Como acá la asistencia ya tiene un auto guardado, visualizamos guardado, entonces podemos devolvernos con la flecha para retroceder o presionar el botón guardar y cerrar, y esto nos va a redirigir a la etapa de resumen de la orden de trabajo. Nuevamente acá visualizamos que dice sin guardar, entonces para que me registre correctamente, yo voy a presionar el botón guardar y con eso el sistema va a registrar en la etapa de resumen de la orden de trabajo lo que acabamos de ingresar. Ahora voy a proceder a dirigirme al tablero de programación que habíamos dejado cargando. En el caso de que a ustedes el tablero se les habilitara solamente así, sin los filtros, lo que pueden hacer es presionar el embudito que dice filtros y esto va a habilitar el filtro del asistente de programación en el tablero. Acá deben de dirigirse hasta el campo que dice recursos, debe elegir uno y se van a buscar o van a buscar el nombre de quien va a ejecutar la orden de trabajo y a quién se debe reservar la OT. Yo voy a buscar a nuestro usuario. Luego de que lo encontramos, lo seleccionamos y presionamos el botón azul que dice búsqueda. Esto va a hacer que nos aparezca el nombre en este apartado con la hora de inicio, hora de finalización, de las fechas de búsqueda. Pinchamos y con esto nosotros vamos a poder ajustar, por ejemplo, la fecha de inicio de la orden de trabajo, la hora de inicio o la fecha estimada de llegada según corresponda. Les recuerdo que este campo estado de reserva siempre debe ser programado y no se debe modificar. Cuando ya hayamos realizado los ajustes correspondientes de acuerdo a cuándo deben de iniciar la orden de trabajo, vamos a proceder a presionar el botón azul que dice reservar y salir. Acá vamos a visualizar que en el tablero aparece un mensajito que dice operación de reserva en curso y luego se nos va a cerrar y en la parte superior de la orden de trabajo se va a ver un mensajito que dice se creó la reserva con el número de nuestra orden de trabajo. Si nosotros nos dirigimos al campo de reserva, deberíamos, ¿hay alguien levanta la mano? Paula. Hola, buenos días. Sí, Hola, pucha, buen día. no tiene que ver con la reserva, es un poquito más arriba y que me llamó la atención con el plan de trabajo. ¿Ese campo va vacío o le asignamos el plan que corresponde?
Ya, mira, lo que pasa es que cuando en el centro de trabajo ya existe un plan de trabajo, tiende a asociarse automáticamente en la orden de trabajo. En este caso, yo estoy utilizando un centro de trabajo del cliente de prueba. Entonces, este centro de trabajo del cliente de prueba no tiene un plan asociado, pero en caso de que quisieran asociarlo a alguno, también pueden buscar por la lupita. En este caso no me va a mostrar nada porque es del cliente de prueba, pero ustedes podrían buscar el ID del plan y vincularlo a la orden de trabajo. Ahí veo otras manitos levantadas. Hola, María Hola. Angélica Acevedo por acá, mira, pero si tú le colocas, o sea, da la opción de colocar el plan integral, porque cuando tú colocas el plan integral inmediatamente se asocia al número al número de plan o del centro de trabajo que tú tienes. Ujú. Sí, sí, pero en este caso yo estoy usando un centro de trabajo del cliente de prueba, que no va a tener un plan integral, entonces en esta demostración no se lo voy a poder vincular. Claro, pero bueno, en los que tenemos planes integrales, efectivamente, o sea, si tú le colocas que está en plan integral, inmediatamente te lo va a vincular. Ajá, muchas gracias, María Angélica. Había visto que alguien más había levantado la manito. Ahí está, Alejandra, parece. Sí, el problema se da para nosotros que en el Ujú. tipo de orden de trabajo no podemos colocar plan integral, sino que evaluación cuantitativa. Por eso no se nos refleja inmediatamente el código del plan, porque la opción es cuantitativa cuando vamos a hacer una cuantitativa. Sí, la evaluación cuantitativa en el tipo de orden de trabajo siempre debe ser evaluación cuantitativa y no Ajá, se puede utilizar acción de plan integral. sí, Nico, disculpa. Dale, Recordarles Mayo. que para que a ustedes les aparezca aquí el plan, tienen que ser del mismo centro, ya que nos ha pasado anteriormente, de que en el plan agregan un centro, pero el orden de trabajo es otro, ya que hay veces que están duplicados, triplicados, hasta 10 veces creado el mismo centro. Entonces, no es el mismo centro que agregan en el plan al que agregan en la orden de trabajo. Entonces, siempre verificar eso, que sea el mismo centro de trabajo que está en el plan a la orden de trabajo. Y cuando se vincula a un plan, el plan tiene que estar vigente y tiene que estar en ejecución. No puede estar asignado y tampoco no puede estar ya no vigente para que aparezca aquí en el cuadrito del plan. Recordarles eso también. Muchas gracias, Eso nomás. Marjorie. ¿Hay alguna otra duda o consulta? No, Nico, no hay ninguna manito Ya, levantada. súper. Entonces voy a seguir avanzando con la demostración de la cuantitativa. Como les mencionaba, acá en el apartado de reserva, cuando nosotros generamos la reserva de nuestra orden de trabajo, si no visualizamos automáticamente creada la reserva, no es necesario que volvamos a reservar la OT. Basta con que nosotros pinchemos en los tres puntitos, actualicemos en la grilla y vamos a observar cargada la reserva en la orden de trabajo. Y posteriormente en la grilla de asistencia tampoco es necesario que creemos nuestra propia asistencia dentro de la orden de trabajo, porque con la reserva también se carga la asistencia dentro de la OT. En el caso de que no la visualizáramos, lo que se debe hacer es presionar el botón actualizar. Ya tenemos todos los datos completados en la etapa de resumen de nuestra orden de trabajo y ahora podemos proceder a iniciar nuestra OT cuando nos encontremos de cara a cliente, porque les recuerdo que la evaluación cuantitativa, el tipo de realización viene determinado por defecto de ejecución presencial. Vamos a iniciar la OT presionando el botón iniciar en la barra superior y con esto nos va a habilitar un mensaje pop-up y el último mensaje que nos aparece es un mensaje de confirmación de si deseamos dar inicio a la orden de trabajo con las opciones aceptar o cancelar. Si nosotros aceptamos, el sistema va a iniciar la OT y una vez que la OT sea iniciada, no se puede retroceder a la etapa de resumen,
Por eso está este mensaje de confirmación que aparece antes de iniciar la orden de trabajo. Yo para la demostración del flujo voy a presionar aceptar, pero si se cancela, la OT no se inicia y queda en la etapa de resumen. Luego en la etapa de inicio, les recuerdo que en la sección Información Empresa Centro de Trabajo se deben mantener actualizados los datos relacionados al centro de trabajo. Aquí ustedes pueden actualizar el nombre del centro de trabajo que posteriormente se va a visualizar actualizado en el MCDT. Pueden actualizar también el agrupador de actividad económica, el SIU, la actividad del centro de trabajo, la fecha de inicio, si es que tiene fecha de término o no, número de trabajadores, tanto hombres como mujeres, y eso nos va a actualizar el número total de trabajadores del centro de trabajo, si es que tiene reglamento interno o no, el estado del comité paritario, si es que hay departamento de prevención de riesgo o no, el estado del sistema de gestión, que es un campo obligatorio, el rol de la empresa, incluso si es que tiene experto en prevención. ¿Por qué les mencionamos esto? Porque estos son los datos que van a migrar de manera automática a los entregables que posteriormente, cuando se cierran las órdenes de trabajo, le llegan al cliente. Entonces, es importante recordar mantener actualizados estos datos porque luego la información le llega al cliente y en OTs cerradas no se pueden realizar cambios. Para que el sistema pueda registrar cualquier actualización que yo haya realizado en esta sección, debo presionar el botón guardar en la barra superior y luego proceder a finalizar el inicio de esta etapa presionando el botón finalizar inicio. El primer mensaje pop-up que les va a aparecer es lo que yo les acabo de mencionar. Es un recordatorio sobre mantener actualizados los datos de la sección Información Empresa de Trabajo según corresponda. Y luego el otro mensaje es un mensaje de si deseamos finalizar la etapa de inicio. O sea, el sistema nuevamente nos consulta antes de avanzar a desarrollo si deseamos finalizar esta etapa con las opciones aceptar o cancelar. Si yo cancelo, la orden de trabajo se queda en esta etapa y no avanza a desarrollo. Si yo acepto, el sistema va a avanzar de fase y se me va a habilitar en la orden de trabajo la pestaña de desarrollo. Acá automáticamente me va a mostrar la fecha de comienzo de desarrollo y la hora en la que yo avancé a esta etapa, y luego voy a ver este campo obligatorio que, pese a que no tiene un asterisco rojo, se debe completar obligatoriamente en esta etapa de observaciones de la ejecución de servicio SST. Este campo es para que se entreguen observaciones relacionadas a la ejecución del servicio y es un campo de texto libre. Para que nosotros podamos dejar registrado lo que agregamos, les recuerdo siempre presionar el botón guardar en la barra superior. Luego, nosotros vamos a ver la grilla de nuestras acciones SST, en donde nosotros debemos ingresar con doble clic, pinchando en un lugar en blanco, a la acción SST. Y en el caso de la evaluación cuantitativa, en el campo resultado justificación hay una pregunta que es obligatoria y nos consulta lo siguiente: ¿se necesita una nueva visita para continuar con la evaluación? Con las opciones sí y no. En el caso de que yo necesite una nueva visita para ir nuevamente al centro de trabajo a seguir levantando información relacionada a los GES, debo de indicar que sí necesito una nueva visita. Eso va a dejar el estado de ejecución como ejecutada y en el campo resultados lo va a autocompletar con la glosa de se continuará el levantamiento de la información en una próxima visita. Esto va a significar que cuando yo le dé cierre a esta orden de trabajo, el sistema me va a generar una OT de continuidad de acciones ST, en la cual yo voy a poder tener esta misma acción de orden de trabajo, voy a poder iniciarla, ir al centro, seguir levantando información relacionada a esta evaluación cuantitativa y lo voy a poder hacer la cantidad de veces que yo necesite, respondiendo que sí necesito una nueva visita. En cambio,
si yo ya terminé de levantar toda la información asociada a los GES relacionadas a la evaluación cuantitativa, en este campo, en esta pregunta, lo que debo indicar es que no necesito una nueva visita siempre y cuando yo haya terminado de levantar la información. Cuando nosotros indicamos que no necesitamos una nueva visita, la acción SCT va a quedar como ejecutada y en el campo de resultados se va a autocompletar con una glosa que dice que se analizarán los resultados y se emitirá posteriormente el informe correspondiente. Cuando yo luego cierre esta orden de trabajo en la que indiqué que no necesito una nueva visita, lo que va a pasar es que en mi acción SCT se va a habilitar el link de acceso a la evaluación cuantitativa. Yo acá le voy a poner guardar y cerrar y me voy a devolver a mi orden de trabajo anterior en donde indicamos que sí se necesitaba una nueva visita para poder mostrar cómo funciona el flujo en esta opción. Indicamos que si necesitamos una nueva visita, yo voy a darle guardar y cerrar, voy a finalizar la etapa de desarrollo, el sistema va a avanzar a la etapa de cierre, yo voy a poder seleccionar el nombre de mi asistente tipo cliente que me va a cerrar la orden de trabajo, ingresamos a la asistencia, el cliente firma, confirmamos la firma, guardo y cierro, y posteriormente cuando yo formalice el cierre, presionando finalizar cierre y aceptando, lo que va a pasar es que el estado de mi orden de trabajo va a quedar en abierto completado y si yo ingreso a la etapa de desarrollo e ingreso a mi acción SCT, voy a visualizar que solamente está el agente y se me dirijo al campo de resultados justificación, voy a ver estos resultados que dice, se continuará el levantamiento de la información en una próxima visita. Y además, si yo me voy a mis órdenes de trabajo activas, vamos a ver que el sistema nos va a generar una OT de tipo de orden de trabajo continuidad de acciones SCT con la acción de evaluación cuantitativa de polvos no especificados, porque es la demostración que estoy haciendo yo, y si ingreso, voy a ver que está el tipo de orden de trabajo y que tiene vinculada la OT previa, en donde yo dije que sí necesitaba una nueva visita para continuar con el levantamiento de la información. Y en ese caso, lo que corresponde es que ustedes ejecuten esta OT de continuidad, la avancen a la etapa de desarrollo y ahí en la pregunta se repite nuevamente el flujo. Si usted en la segunda visita, por ejemplo, no alcanzó a levantar toda la información porque hay centros de trabajo que son muy grandes, debe de indicar que sí necesita una nueva visita y el sistema le va a generar una nueva OT de continuidad de acciones SCT. Y en el momento en que ya haya terminado de levantar toda la información relacionada al centro de trabajo, en esa pregunta de si se necesita una nueva visita para continuar con el levantamiento de la información, debe de responder de que no. Y cuando cierre esa OT, lo que va a ocurrir es que el sistema recién ahí le va a habilitar el link de acceso a la evaluación cuantitativa para que ustedes puedan crear los GES, agregar las prescripciones y hacer el flujo que vamos a proceder a revisar ahora. Me voy a dirigir ahora a nuestra otra orden de trabajo de demostración en donde nosotros indicamos que no necesitábamos, que no necesitábamos una nueva visita para continuar con la evaluación. Aquí ya la glosa es distinta. Dice que se van a analizar los resultados y se emitirá posteriormente el informe correspondiente. Entonces, si yo avanzo a la etapa de cierre de esta orden de trabajo, voy a finalizar la etapa de desarrollo, voy a proceder a avanzar a la etapa de cierre, voy a formalizar el cierre de esta OT. Ahí vamos a hacer de cuenta que el cliente nos firmó.
Ahora yo voy a presionar el botón finalizar cierre en la parte superior, voy a aceptar y ya con mi OT cerrada, cuando yo ya deba de proceder a crear los GES, agregar las prescripciones, lo que tengo que hacer es ingresar a mi orden de trabajo, que va a estar en el estado abierto completado, por ende se va a ir a la vista de sus OTs completadas, no la van a encontrar en la vista de sus órdenes de trabajos antiguas. Deben buscar la OT, ingresar a la orden de trabajo, dirigirse a la etapa de desarrollo, ingresar a la acción SCT con doble clic pinchando en un lugar en blanco y aquí van a encontrar el link de acceso a la evaluación cuantitativa. Entonces lo que deben de hacer es presionarlo para poder acceder. Le vamos a dar guardar y continuar. Acá vamos a esperar que se nos termine de cargar la información y vamos a proceder a crear los GES o actualizar los GES según corresponda, ¿ya? Porque por flujo, si yo tengo una evaluación cualitativa previa para el mismo centro de trabajo donde se haya identificado el agente que estoy evaluando cuantitativamente, deberían de migrar él o los GES que estaban expuestos a ese agente que yo ahora estoy evaluando de forma cuantitativa. Entonces, en ese caso, si yo acá visualizo GES, pero por algún motivo el GES ya no está o fue creado de forma errónea, podemos seleccionarlo y eliminarlo de la evaluación cuantitativa, ya presionando después acá los tres puntitos y van a ver el botón eliminar GES. Yo acá no tengo GES para hacer esa demostración, pero vamos a proceder a crear un GES de forma manual pinchando el botón más crear GES. Cuando nosotros presionamos el botón más crear GES, acá debemos de completar el nombre del GES. Vamos a completar el área. Todos estos son campos de texto libre en donde nosotros debemos ingresar la información que corresponde al área de ese GES. Luego debemos indicar el proceso, las tareas o tareas que el GES realiza, el cargo del GES en la empresa, la cantidad de trabajadores hombres o mujeres asociados a ese GES, el tipo de cargo. Acá el sistema les va a mostrar la opción de administrativo u operativo. El tipo de jornada, hay tres opciones: excepcional, ordinaria o parcial. Yo para esta demostración voy a seleccionar ordinaria. También debemos de completar la altura geográfica y la duración de la jornada semanal en horas. Luego de que Nico, nosotros con disculpe la mayo, molestia. Hay una manito levantada de Juan Stay. ay, no la vi. Diga, Juan, Juan. dígame, Hola, buenos días. Quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa dígame. cuando me ocurrió la otra vez que hice una cualitativa, evaluación cualitativa, ¿Ya? y después hice una cuantitativa y al ingresar a lo que estás explicando tú, para ingresar después el informe y no apareció ningún GES? Entonces, por ahí me comentaron de que se podría, hay que avisar a Somos para poder ver este tema, para poder Sí. agregar los GES o los puedo crear yo en esa forma que tú lo estás haciendo. El sistema le va a permitir a usted crear los GES de forma manual. No va a tener ningún inconveniente en hacerlo. Pero Ah, si disculpa, usted, disculpa, o sea, yo lo puedo crear si al ingresar esta cuantitativa y no están los que yo lo puedo crear, porque ahora se me han dicho que no, que solamente Somos puede arreglar esa cosa. lo que pasa es que si usted quiere que los mismos GES que estaban en la evaluación cualitativa queden con el mismo ID en la evaluación cuantitativa, porque los GES funcionan así. Acá en la creación de GES hay un campo que dice ID que en este momento está vacío porque el GES no lo hemos creado. Y eso ocurre tanto en la Quanti como en la Quali. Cada GES tiene un ID único e irrepetible. Entonces, si usted necesita que los GES que queden en la evaluación cuantitativa tengan el mismo ID de los GES que están en la evaluación cualitativa, debe de solicitarnos a nosotros, informarnos el inconveniente de la OT
el número de la orden de trabajo para que nosotros lo podamos ver con el equipo de desarrollo y ellos realicen la gestión de que esos GES se visualicen en su evaluación cuantitativa. En cambio, si usted quiere crear los GES de forma manual, el sistema le va a permitir crear los GES manualmente en la evaluación cuantitativa porque es una función que tiene este desarrollo. Entonces ahí va a pasar por un tema de finalmente qué es lo que quiera hacer el usuario, porque el sistema no se va a bloquear cuando usted intente crear un GES, Juan, de forma manual. Pero si usted ya. quiere que sean los mismos GES de la quali, ahí nos tiene que informar a nosotros para que lo podamos ver con desarrollo. Claro, lo que pasa es de que yo tuve que agregar, tuve que hacerlo, tuve que agregar los mismos nombres del GES de la cualitativa, pero que no aparecía nadie. Entonces, ¿es lo mismo? O sea, ¿se puede hacer o no? Esa es Sí se más o puede menos claro. hacer, sí Ya. se puede hacer, Juan. Lo único distinto es que el ID de la quanti, si no va a tener el mismo ID de la cualitativa. Es lo único diferente. Pero en cualquier cosa, cualquier fiscalización que haga o cualquier tema de auditoría que hagamos nosotros, ¿nos va a valer eso? Esa pregunta hay que levantársela al negocio porque nosotros no podemos entregar ese tipo de lineamientos. No hay nadie del negocio acá que nos acompañe como para aclararle esa duda. Cuando nosotros hacemos las sesiones voluntarias, lo que hacemos es explicar el flujo correcto de la orden de trabajo en el sistema para evitar errores, cómo se deben crear los GES, qué tiene que responder para que le genere una OT de continuidad, qué tiene que indicar para que le habilite el link, pero para consultas más técnicas, como qué hacer en casos particulares o temas de fiscalizaciones, si gusta, nos puede levantar la consulta por correo al somosayuda@mutual.cl y nosotros la vamos a derivar con el área del negocio que corresponde para que ellos le puedan entregar la respuesta a ese caso en particular. Ya, muchas gracias. De Nicole, nada, una consulta. dígame. eh, Eso que estaba comentando el colega, eh, ¿eso sí o sí hay que solicitarle ayuda a Somos o tiene un bug que no se puede pasar de la quali a la cuantitativa automáticamente? Lo que pasa es que habría que revisar el caso a caso, porque en el sistema no solamente existen los bugs, también existen los issues, que es que la orden de trabajo está dañada puntualmente, pero el sistema está funcionando bien. Entonces, en ese caso, uno tendría que revisar el caso a caso y el Ah, pero bug se es podría siempre generar y cuando automáticamente. eso lo haría desarrollo. Por Ah, flujo sí debería de funcionar así, sí, como yo expliqué delante. Si en la evaluación cualitativa para el mismo agente yo dejé vinculado GES en el mismo centro de trabajo, porque esa es la otra consideración que tienen que tener, que tiene que ser exactamente el mismo centro de trabajo, con el mismo correlativo del CDT, porque muchas veces pasa que se genera una pequeña confusión al agregar el centro de trabajo en la evaluación cuantitativa, porque resulta que yo en un centro evalué el agente, no sé, polvos no especificados, pero el correlativo del centro de trabajo de esa cualitativa, no sé, terminaba en 188012. Y después hago una cuanti de polvos no especificados para un centro de trabajo que tiene la misma dirección en el sistema, pero como es un centro que está creado más de una vez, el ID del CDT es distinto. Entonces, para el sistema, aunque tenga la misma calle o la misma numeración, es un centro completamente diferente y el GES no migra porque comprendo. va a quedar tomado a la cualitativa del centro, pero si yo en la cuanti agrego otro CDT, me equivoqué, agregué otro CDT y tiene otras coordenadas, el CDT no va a migrar. Y es correcto Ya. que no migre. El Ah, inconveniente es cuando los ID de los centros de trabajo son exactamente iguales y el GES no migró. Ahí hay que revisar si es que es un bug o es que la orden de trabajo está dañada de forma puntual. Por eso al inicio de la reunión, cuando yo les mostré cómo podíamos buscar el centro de trabajo, mencioné que a veces pasa que hay centros de trabajo que tienen la misma calle prácticamente, o es la misma calle, la misma numeración, porque hay mucha duplicidad de centros de trabajo en el sistema.
Hay muchos centros de trabajo que a veces están creados duplicados y el consultor se tiende a confundir porque resulta que es el mismo número de calle, la misma numeración, entonces el mismo centro. Pero en Claro, los no, y centros de en faena trabajo, puede ser la misma. exactamente. Por eso en la entidad de la orden de trabajo, cuando estamos agregando el centro, hay una puntita de flecha que si yo lo pincho me va a mostrar el correlativo del CDT y del MCDT. Y eso a ustedes les sirve para validar que efectivamente ese es el centro que deben de agregar en las órdenes de trabajo. En caso de que fuera correlativo la quali con la quanti, saldría aquí automáticamente en el GES, abajo. Deberían de salir si es que la cuantitativa que yo estoy haciendo en la cualitativa anterior evalué el mismo agente. Porque, Ah, por ya. ejemplo, si yo en el centro X evalué cualitativamente UV solar, ruido, sílice y no sé, vibraciones, y después estoy haciendo para el mismo centro X una cuantitativa de metales, ahí no me va a traer ningún GES, porque en la cualitativa previa no evalué esa agente. En la cuanti solamente van a migrar los GES que para el mismo centro de trabajo con el mismo correlativo de CDT se evaluó previamente de forma cualitativa el mismo agente. No sé Ya. si ahí Sí, se quedó comprendió como clarito. completamente. Ya, súper. Se agradece, Nicole. Para eso estamos. No sé si hay alguna otra duda o consulta. No, al parecer no, entonces voy a seguir avanzando. Entonces, cuando estamos creando el GES, acá en la parte superior vamos a ver que el ID está vacío y que está vinculado a esta evaluación cuantitativa. Y aquí es donde luego de completar todos estos datos, antes de presionar el botón guardar, nosotros debemos indicar el valor de medición. Yo acá les informo que voy a poner datos azarosos porque esta es una demostración. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner 12, voy a inventar acá los datos, así que si no son correctos, les pido las disculpas respectivas, pero es porque es una demostración. Y luego de que yo complete los valores, puedo presionar el botón guardar y al presionar el botón guardar, lo que voy a visualizar es que aquí en la parte superior vamos a ver el nombre que nosotros le hayamos indicado a nuestro GES y vamos a ver el ID del GES acá vinculado. Y se nos va a habilitar esta grilla de prescripción de medidas de control. Las prescripciones de medidas de control que se habilitan en el GES son prescripciones que le aplican solamente a este GES, a diferencia de las prescripciones transversales que les aplican a todos los GES que se hayan identificado en la evaluación cuantitativa. Yo, por ejemplo, para esta demostración le voy a dejar una prescripción creada al GES. Vamos a ver que acá nos va a solicitar indicar la descripción de medida, que es un campo de texto libre para que ustedes puedan indicarla. En la clasificación de la prescripción van a tener distintas opciones. Protección personal siempre es una prescripción inmediata, así está establecido en los maestros, por ende, acá se me va a autocompletar con la fecha de implementación empresa y ustedes pueden agregar la fecha de verificación mutual, que no es necesario que sea exactamente el mismo día. También el sistema les va a permitir poner otra fecha de verificación mutual y en las observaciones no son obligatorias, pero debo de informarles que es un campo de texto libre en el cual ustedes pueden dejar observaciones si es que así desean. Cuando nosotros presionemos el botón guardar, vamos a ver que se va a generar el ID de nuestra prescripción, que la razón para el estado va a ser prescrita y que también va a estar vinculada a nuestro GES que acabamos de crear. Acá nosotros podemos devolvernos con guardar y cerrar o podemos presionar en donde dice evaluación cuantitativa. En ambos casos nos va a redirigir a la etapa general de nuestra evaluación cuantitativa. Si ustedes necesitan crear un nuevo GES, basta con que presionemos el botón más crear GES. Acá en el nombre le vamos a poner
ese nombre, vamos a completar estos datos de forma un poquito más rápida. Vamos a seleccionar la jornada, la altura geográfica, la duración de hora semanal, el valor de medición. Acá el sistema les va a permitir poder seleccionar la opción que corresponda. Yo para esta demo le voy a poner porcentaje y le vamos a dar guardar. Y al darle guardar, las prescripciones directas al GES no son obligatorias, porque puede ser que un GES en particular no necesite prescripciones directas. Entonces yo a este caso, por ejemplo, no le voy a crear una prescripción al GES. Y aquí me voy a devolver con la flechita para retroceder. Y al igual que si hubiera pinchado el link de la evaluación cuantitativa, voy a volver a la pestaña general de mi cuanti. Si ustedes, por ejemplo, ahora que tengo 2 Gs, voy a poder hacer el ejercicio de pinchar acá y en caso de que hubiera un GES que se hubiera creado por error en la evaluación cuantitativa, ustedes lo pueden seleccionar, pinchar los 3 puntitos y proceder a presionar el botón eliminar GES en caso de que corresponda. Si ustedes pinchan el botón, el sistema les va a mostrar este mensaje de confirmar la eliminación en el que dice desea eliminar el GES. Esta acción no se puede deshacer. Entonces, una vez que el GES se elimina de la evaluación cuantitativa, no se puede volver a cargar en la cuanti. Entonces, yo acá voy a presionar cancelar, voy a desmarcar mi GES y voy a proceder a crear las prescripciones de medidas de control transversales. Como yo les mencioné recién, las prescripciones de medidas de control transversales aplican para todos los GES. Entonces yo voy a presionar acá el botón más nueva tarea. Voy a completar la descripción de medida. Voy a poner la clasificación de la prescripción. De acuerdo a la clasificación de la prescripción, el sistema me va a arrojar una fecha de implementación de empresa. Vamos a poner la fecha de verificación mutual. Y acá el campo de observaciones, como no es obligatorio, yo no lo voy a completar para esta demostración. Ahí vamos a ver que nos muestra el ID de nuestra prescripción, que la razón para el estado es prescrita. Voy a darle guardar y cerrar. Y ahí ya tengo la medida de prescripción transversal que aplica para mis 2 Gs. En caso de que hubiera una nueva medida de prescripción transversal, se debe de repetir el proceso presionando el botón más nueva tarea y proceder a crear la prescripción transversal las veces que sean necesarias de crear en la evaluación cuantitativa. Cuando nosotros ya tenemos nuestros Gs creados, nuestras prescripciones agregadas en el sistema, lo que debemos de hacer es proceder a adjuntar los archivos presionando el botón más crear archivo adjunto. Aquí es donde se adjunta el informe final que se envía al cliente. También se puede adjuntar un acta de cierre, pueden adjuntar distintos tipos de documentos y deben de presionar el botoncito más crear archivo adjunto. Acá nosotros vamos a ver que nos sale la evaluación cuantitativa, que aquí está bloqueado porque dice que este registro no se ha creado, que para habilitar la carga de archivos cree este registro. ¿Y cómo lo podemos crear? Seleccionando el tipo de archivo que vamos a adjuntar. El sistema nos permite seleccionar un tipo de archivo de capacitación, correos de contacto empresa, matriz final, informe final, un informe simple u otro. Si yo, por ejemplo, le pongo otro tipo de archivo, acá podría seleccionar un acta de cierre, le voy a dar guardar. Al presionar guardar me va a habilitar para que yo cargue el archivo. Yo voy a subir un archivo de prueba. Si yo cargué el archivo y me equivoqué, puedo presionar el botón eliminar y volverlo a cargar sin inconveniente. Entonces yo acá voy a presionar guardar y cerrar. Me va a redirigir hacia la etapa general de la evaluación cuantitativa y cuando nosotros creamos
el primer archivo, guardamos el primer archivo, lo que va a pasar es que el sistema va a empezar a crear el correo electrónico de la evaluación cuantitativa. Acá nosotros podemos ver que ya se creó y ahí el correo va a empezar a guardar todos los archivos que nosotros adjuntemos en esta grilla. Si yo presiono el botón nuevamente más crear archivo y selecciono en este caso informe final, le doy guardar y vamos a hacer de cuenta para esta demostración que vamos a subir ya el informe final. Yo voy a presionar guardar, guardar y cerrar. Y cuando nosotros adjuntamos el tipo de archivo informe final, en la barra superior de la evaluación cuantitativa se va a habilitar el botón para enviar el correo electrónico. Acá en el correo electrónico, si yo necesitara agregar otro archivo, lo puedo hacer en esta grilla, en la barra superior, o si ya agregué toda la información que debo de enviar al cliente, debo de ingresar al correo electrónico con doble clic y acá lo que debemos de tener la precaución es que por ningún motivo podemos cambiar el de. El remitente del correo siempre debe ser la cuenta de servicio. ¿Por qué les menciono esto? Porque los usuarios en Dynamics no tienen un buzón. Entonces, nunca van a poder enviar un correo desde Dynamics en donde uno sea el remitente. El remitente siempre debe ser la cuenta de servicio. ¿Qué otra consideración debemos de tener en el correo de la evaluación cuantitativa? Es que el asunto viene predeterminado y dice evaluación cuantitativa, archivo adjunto. Este asunto no podemos modificarlo. ¿Por qué? Porque hace que el flujo nube se caiga. Cuando ustedes presionan el botón enviar correo electrónico, el flujo va a buscar este asunto predeterminado. Y si ustedes lo borraron, lo cambiaron y le pusieron otro nombre, el flujo se cae porque no lo encuentra y el correo no se envía. Entonces, ¿qué debemos de hacer acá? Es completar el para, que recomendamos completar el para con el correo del cliente o a quienes nosotros les vamos a hacer envío del correo o con el root de a quien nosotros debemos enviar el correo. Si yo pongo el root sin el dígito verificador, me va a mostrar el cliente que yo puedo seleccionar o también lo puedo buscar, por ejemplo, por el correo y seleccionarlo. Ya, yo acá estoy usando datos de prueba, pero es para hacer la demostración de cómo podemos buscar en el correo para que posteriormente lo enviemos. Acá en copia, por defecto, siempre va a venir el consultor jefe SCT. Si ustedes quieren agregarse en copia, también lo pueden hacer acá, presionando más agregar registros, escribiendo su correo o buscando por su root o agregando el correo de las personas que estimen conveniente. Acá vemos que todavía dice sin guardar. Entonces, para que el sistema me pueda registrar la información que yo acabo de agregar, debo de presionar el botón guardar. Acá vemos que ya se actualizó la grilla y veo mis dos archivos adjuntos en el correo y también se usa mucho que generalmente acá en el campo dirigida a seleccionan, por ejemplo, cliente. Acá ponen, por ejemplo, el número del adherente del cliente. Buscan el nombre del cliente y posteriormente buscan el centro de trabajo. Ahí está. Ahí yo busqué ya el centro de trabajo que estoy usando para esta orden, lo selecciono y guardo, porque si visualizamos acá dice sin guardar. Entonces, para que el sistema me pueda registrar el dato, acá se me borró el del contrato. Voy a tener que buscarlo nuevamente porque ahí ya lo tengo. Voy a presionar guardar y ahora ya visualizo que dice guardado y
trae por flujo un correo tipo que ustedes pueden modificar. Por ejemplo, ustedes acá podrían poner, agregar algún texto o incluso modificar lo que por defecto viene en el cuerpo del correo. Eso es como parte del flujo que acá permite ajustar, y todo cambio que nosotros hagamos siempre vamos a visualizar sin guardar, por ende debemos presionar el botón guardar. ¿Hay alguien levantó la mano? Hola, buen día. APR Calama, no se le Ujú. escucha. No. Aló, Ahí sí se Hola. escucha. ¿ahora sí? Sí, sí. Hola, buenos días. Mi Buen consulta día. es que si nosotros estamos autorizados para hacer estas modificaciones, ¿cierto? ¿Modificaciones en dónde? ¿En el correo? Claro, en el correo y en el título del correo. ¿En el título del correo tú te refieres al asunto? El asunto, claro. No, el asunto no lo pueden modificar, porque recuerden Ah, ya. que hay un flujo que cuando se envía al correo de la cuantitativa, como yo mencioné, busca este asunto predeterminado. Y si ustedes lo Ah, ya, cambian, el flujo se cae y el correo no se envía. claro. Lo que ustedes pueden agregar son los destinatarios, el remitente tampoco lo pueden cambiar porque los usuarios no tienen un buzón en Dynamics, y pueden completar los datos relacionados a quién va dirigido. Y acá en el cuerpo del correo ustedes pueden agregar Ah, ok. información o Sí. editarlo. Ah, ya, perfecto. Ya, Dale, muchas gracias. de nada. Entonces, una vez que ya tengamos, ahí Diego levantó la mano. Hola Nicole, buenos días. ¿Me escuchas? Hola, buen día. Sí, le escucho. Eh, no escuché muy bien en la etapa de la pestaña de cliente cuando va dirigida. ¿Ya? No me quedó claro si era obligatorio sí o sí poner la pestaña de cliente y completar los datos que se ven ahí, por el contrato, el Ujú. centro de trabajo. Eso más que nada No, quería. no, Diego, no es obligatorio, no es un campo que el sistema te vaya a reclamar para que tú puedas hacer envío del correo de la evaluación cuantitativa. El correo se va a enviar igual, lo completes o no, porque la cuantitativa en sí ya está vinculada al contrato, al cliente y al centro de trabajo. Ah, perfecto. Entonces, si yo en este caso no pongo la dirigida al cliente, igual le va a llegar a los correos que nosotros en este caso estamos completando. Agregando, sí, debería de llegar igual. Perfecto. Gracias, Creo Nicole. que esto es por un tema de reportabilidad, pero no estoy 100% segura de por qué se entregó el lineamiento de completar esto. Pero el flujo corre igual, Diego. Ah, perfecto. Muchas gracias, Nicole. De nada. Entonces, cuando ya tengamos completo o ajustado el cuerpo del correo y hayamos agregado los destinatarios correspondientes y en copia a quien corresponda, vamos a proceder a guardar y cerrar. Y desde acá afuera, ya con nuestra evaluación cuantitativa terminada, que debemos de revisar y validar que no nos falte nada por agregar en la evaluación cuantitativa, porque cuando se finaliza ya no se puede retroceder. Vamos a proceder a presionar el botón enviar correo electrónico que está en la barra superior, y lo que va a hacer el sistema es que nos va a mostrar este mensajito que dice enviando correo. Y ahí va a quedar generando el envío del correo, y tenemos que tener un poquito de paciencia hasta que este mensaje desaparezca, porque no es un envío tan rápido que podamos decir que se va a demorar, no sé, 1 o 2 segundos en salir. Entonces, cuando el sistema ya termine de hacer envío del correo y este mensaje desaparezca, lo que va a ocurrir es que nosotros debemos de proceder a actualizar nuestra orden de trabajo, y vamos a observar que su razón para el estado va a cambiar y la vamos a poder ver finalizada. Vamos a esperar a que termine de enviar el correo.
Ya, ahora que ya desapareció el mensaje, lo que nosotros tenemos que hacer es presionar el botón actualizar. Y cuando nosotros actualizamos, vamos a ver que aquí en la parte superior dice solo lectura, estado de este registro inactivo, y en la razón para el estado dice finalizada. Y ahí es cuando se cierra el proceso de la evaluación cuantitativa, y esto va a generar, cuando ya mi cuanti está finalizada, que en las órdenes de trabajo, me voy a cambiar de vista, de mis OTs activas, yo visualice, voy a ordenar acá por la fecha de más reciente a más antigua, que se generó mi OT de verificación de evaluación. Si nosotros vemos, acá va a estar el tipo de orden de trabajo que siempre va a ser verificación de evaluación, con la acción SST, verificación, evaluación, reevaluación cuantitativa, y con el apellido del agente que nosotros evaluamos cuantitativamente y que acabamos de finalizar, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a ver el flujo de la verificación de evaluación cuantitativa. Entonces, cuando ya nos toque realizar la verificación de nuestra evaluación, lo que debemos de hacer es ingresar a nuestra orden de trabajo. Pero antes de eso les quiero mostrar algo, porque puede ser que generen muchos cierres de cuanti y se les generen muchas OTs de verificación en el sistema. Entonces, ¿cómo ustedes podrían buscar una OT de verificación? Podrían hacerlo desde Dynamics pinchando en el embudito que es de la búsqueda avanzada. Acá cuando esto nos cargue, nosotros como pinchamos desde mis OTs activas, debemos en usar vista guardada, presionar y posicionarnos en donde dice nuevo. Y luego en el campo seleccionar podemos escribir OT previa y seleccionarla. Y acá en la OT previa debemos mantener es igual a, y lo que podemos hacer es poner el número de nuestra orden de trabajo de evaluación cuantitativa que nosotros ya finalizamos. Y acá escribir o pegar el número de nuestra OT, pinchamos en un lugar en blanco, y cuando visualicemos que aquí está el cuadernito y el número de la orden de trabajo, vamos a presionar el botón que dice resultados, y con eso el sistema nos va a mostrar el número de la OT de verificación. Esa es una forma que ustedes pueden utilizar para poder buscar la OT, y de hecho si la pincháramos, nos va a habilitar una nueva ventana en donde nosotros vamos a ver que el tipo de evaluación es verificación de evaluación. Aquí tiene su OT previa vinculada, y también podemos ver que la acción SST es verificación, evaluación, reevaluación cuantitativa con el agente que nosotros evaluamos cuantitativamente y que finalizamos. Yo voy a cerrar esa ventana, entonces ahora lo que voy a hacer es ingresar a mi OT de verificación de cuanti con doble clic, y lo que debemos de hacer es proceder a completar los campos, como por ejemplo detalle de alcance y metodología. En el caso de que ustedes no fueran a ejecutar la verificación y lo fuera a hacer otro profesional, con los campos de la etapa de resumen ya completos, ustedes pueden asignar esta orden de trabajo a quien vaya a ejecutar la verificación, presionando los tres puntitos. Luego en asignar se va a habilitar esto de asignar orden de trabajo, y en el campo de asignar a deben cambiar usuario actual por usuario o equipo, y aquí pueden buscar por el correo del profesional a quien le van a asignar la orden de trabajo, seleccionarlo y posteriormente presionar el botón asignar, y eso va a hacer que la OT quede asignada a este profesional, y este profesional pase a ser el propietario de esa orden de verificación. Por ende, la OT ya no va a aparecer en la vista de ustedes, sino que va a aparecer en la vista del profesional que va a ejecutar la orden de trabajo. Yo voy a presionar cancelar porque no necesito asignar la OT.
Y como ya tengo agregado todo y la acción SST por defecto, voy a proceder a presionar el botón reserva para que el sistema empiece a buscar a los profesionales a los cuales puedo reservarle la OT. Voy a minimizar y voy a proceder a crear la asistencia de mi asistente tipo cliente. Acá completamos por el root, por el dígito verificador, y cuando el cliente ha sido agregado previamente en una OT, el sistema nos va a autocompletar toda la información relacionada al cliente, y como les mencioné en las demostraciones previas, acá ustedes también pueden actualizar el nombre o el apellido en caso que estuviera mal escrito, lo mismo que el correo electrónico. Yo le voy a dar guardar y cerrar. Voy a volver a la etapa de resumen de mi orden de trabajo, y si nos fijamos acá dice sin guardar, por ende voy a presionar el botón para que el sistema guarde toda la información, y ahora voy a ir a revisar el tablero. Acá en el tablero de programación, si es que por defecto les marca el filtro del asistente, van a dirigirse al campo recursos debe elegir uno. En el caso de que no trajera el filtro del asistente el tablero de programación, ustedes lo pueden activar presionando el botón filtros. Acá en recursos debe elegir uno, nos vamos a buscar para poder reservar la orden de trabajo, nos seleccionamos, presionamos el botón azul que dice búsqueda y luego pinchamos sobre nuestro nombre, y acá podemos realizar el ajuste de la fecha de inicio u hora de inicio según corresponda, y les vuelvo a recordar que el estado de la reserva no debe ser modificado y siempre se debe mantener en programado. Luego de realizar el ajuste de fecha u hora que ustedes estimen conveniente para reservar su OT, vamos a presionar el botón azul que dice reservar y salir. Vamos a visualizar este mensaje que dice operación de reserva en curso. Cuando ya se reserve la orden de trabajo, se va a cerrar el tablero, y acá en la parte superior va a salir el mensajito que dice se creó la reserva con el número de nuestra OT. Acá no se cargó automáticamente la reserva, por ende yo presiono los tres puntitos y actualizo. No es necesario que vuelva a reservar mi orden de trabajo, y acá en la asistencia es exactamente lo mismo. No es necesario que creemos nuestra asistencia de forma manual en la OT si es que la reservamos a nuestro nombre. Basta con que actualicemos en el caso de que no estuviera la asistencia y se va a cargar. Entonces, una vez que estemos de cara a cliente, vamos a proceder a iniciar nuestra orden de trabajo, y les recuerdo que en el caso de la OT de verificación de evaluación cuantitativa, por defecto el tipo de realización es presencial, por ende no puede ser modificado a no presencial. Cuando deseemos iniciar nuestra OT, vamos a presionar el botón iniciar. Luego nos van a salir estos mensajes de confirmación. El segundo, les recuerdo que es si deseamos dar inicio a la orden de trabajo, porque una vez que la OT se inicia, no se puede retroceder. Entonces, si cancelamos, la OT el sistema no la va a iniciar, pero si aceptamos, vamos a habilitar el formulario de inicio y vamos a avanzar de etapa. Les recuerdo que la sección de información empresa centro de trabajo es para que nosotros mantengamos actualizados los datos del CT, como el nombre del centro de trabajo. Podemos actualizar también el agrupador de actividad económica y el SIU del centro, la actividad, si es que tiene fecha de término o no. Podemos también actualizar la cantidad del número de trabajadores. El estado del sistema de gestión es un campo obligatorio que podemos indicar si es voluntario, si no corresponde no aplica, o si sí porque fue prescrito por el organismo administrador, o la cuarta opción. Acá podemos también en el estado del comité paritario actualizarlo de acuerdo a la realidad del centro de trabajo, y también en el caso que el tenga experto en prevención, aquí también podemos actualizar los datos o el root del experto. Por ejemplo, si el experto no corresponde porque ya no es experto de ese centro de trabajo, nosotros podemos actualizar los datos del experto en prevención, y eso va a hacer que los datos acá se actualicen
de acuerdo a la información que ustedes le entregan al sistema. Acá si debiéramos actualizar el correo, también lo podemos actualizar. Y lo mismo en el caso del número del celular. ¿Por qué recordamos tanto que esta sección es importante mantenerla actualizada? Porque es la información que va a migrar de forma automática a los entregables que le llegan al cliente. Y es en esta etapa donde se deben revisar y actualizar los datos del centro de trabajo según corresponda, para que el sistema también pueda registrar todas las actualizaciones que ustedes realizan en esta etapa. Siempre deben presionar el botón guardar en la barra superior antes de avanzar de fase. Como acá ya vemos que el sistema está guardando la información que nosotros agregamos, una vez que ya nos indique que está guardado, yo voy a proceder a finalizar el inicio de la orden de trabajo, donde voy a visualizar este mensaje que recuerda exactamente lo que yo les estoy mencionando, que los datos de la sección Información Empresa Centro de Trabajo deben ser revisados y actualizados según aplique. Y el último mensaje pop-up es sobre una confirmación de si deseamos finalizar la etapa de inicio o no, con las opciones aceptar o cancelar. Yo voy a aceptar y eso va a hacer que yo avance a la etapa de desarrollo de mi orden de trabajo. Acá vamos a ver el campo de texto libre sobre la ejecución del servicio SCT, que es un campo obligatorio que debemos de completar, y luego voy a proceder a ingresar a mi acción SCT con doble clic, pinchando en un lugar en blanco. Y cuando ingresemos acá, si yo visualizo que acá solamente me dice el agente, voy a actualizar, guardar y continuar. Y con eso voy a ver el link de acceso a la verificación de evaluación cuantitativa. Vamos a pinchar, perdón, y acá vamos a ver que tenemos nuestra verificación de evaluación cuantitativa, que tiene su ID, que tiene la orden de trabajo, la razón para el estado es activo. Vamos a ver que en este caso solamente hay un GES en nuestra evaluación de verificación, y esto es porque en la evaluación cuantitativa previa les recuerdo que solamente le agregamos prescripciones al primer GES. En el jefe cuadrilla OM creamos una prescripción. En cambio, en el segundo GES no le dejamos una prescripción vinculada al GES. Por ese motivo, en la OT de verificación solamente se van a visualizar los GES a los cuales ustedes les hayan creado prescripciones directas al GES. Entonces, ¿qué corresponde acá? Ingresar al GES. Acá vamos a ver que dice solo lectura, no tiene acceso para editar este registro, y esto es correcto porque todos estos campos deben estar bloqueados, porque en la OT de verificación no se pueden hacer cambios a los datos que yo ingresé previamente en mi evaluación cuantitativa, porque aquí solamente debemos de verificar. Entonces tenemos que ingresar a la verificación de prescripción que migró desde nuestra OT anterior e indicar si es que se cumple o no con esta prescripción. Yo para esta demostración voy a seleccionar cumple medida prescrita por el organismo administrador. Aquí vemos que las observaciones no se vuelven obligatorias. En cambio, si yo lo cambiara a no cumple, las observaciones van a pasar con un asterisco rojo, por lo cual es obligatorio dejar observaciones en algún no cumplimiento. Acá se me bloqueó el campo. Marjorie, ¿me podrías por favor desbloquear este campito en la OT de Ya. verificación? Y eso pasó porque yo presioné la X en vez de haber presionado la lupita. Así que el sistema se bloqueó debido a ese motivo, pero eso es fácil de corregir. El número T. La Nico, era- 122 46 50 es la prescripción del GES. Ya.
Muchas gracias. Ahí Diego levantó la mano. Diego, dígame. Nicole, opción de, en este caso, cuando se bloquee esa pestaña, la única opción es contactarse con ustedes a Somos. Sí, sí. Nos Perfecto. pueden llamar por el Teams del Somos Ayuda o por el chat escribirnos y ahí nosotras ingresamos a la OT y desbloqueamos el campo para que ustedes puedan avanzar. Perfecto. Gracias, Nicole. ¿Qué fue De lo que apretó nada. para que se bloqueara? Yo hice el cambio porque primero puse cumplimiento, después pinché la lupita y puse no cumplimiento para mostrar que las observaciones se volvían obligatorias. Y después en vez de pinchar la lupita para cambiar a cumplimiento, presioné la X y ahí me bloqueó el campo. Ya, Nico. Dale. Entonces acá luego uno actualiza y ya cuando el ajuste está realizado, procedemos nuevamente a indicar el cumplimiento. Lo que yo hice fue pinchar esa X que aparece ahí. Por eso se me bloqueó. Y acá ya quedó el registro de la verificación para esta prescripción. Acá voy a hacer una pequeña mención en relación a las evidencias de verificación de prescripciones y es porque nos llegaron varios correos relacionados a esto. Por flujo, el sistema para esta verificación en particular no les va a solicitar obligatoriamente para avanzar que ustedes adjunten evidencia, perdón, que ustedes adjunten evidencia. El sistema, el flujo corre igual, adjunten la evidencia o no, porque lo que va a tomar es el campo de acá de verificación de cumplimiento. Pero si alguien quisiera adjuntar alguna evidencia, lo puede hacer presionando el botón más crear evidencia. Acá va a aparecer guardando, luego va a presionar seleccionar archivo, acá vamos a poner, yo voy a poner ese PDF, el sistema recibe archivos con extensión JPG, GIF, PNG, documentos, Excel, PDF y otros que están especificados y que indica que si no es esa extensión, de lo contrario no se podrán cargar. Luego acá ustedes ponen el nombre, pueden escribir una descripción de la evidencia y presionan guardar. El sistema va a crear con el nombre la evidencia que ustedes adjuntaron, guardar y cerrar, y la va a dejar en esta grilla de acá. Pero adjunten o no adjunten evidencias, van a poder avanzar igual indicando el cumplimiento o no cumplimiento de esta verificación de prescripción. Para retrocedernos, yo voy a pinchar la flechita, voy a volver al GES, voy a ver que ya está la fecha de verificación autocompletada desde afuera, me voy a devolver nuevamente con la flecha y voy a avanzar a finalizar, o sea, antes de finalizar, perdón, voy a avanzar a realizar la verificación de la medida de control transversal y todas las prescripciones se verifican de la misma forma. Debemos de ingresar, debemos indicar si es que cumple o no cumple. Acá voy a poner la observación obligatoria. En este caso no voy a adjuntar una evidencia. Le vamos a dar guardar y cerrar. Y cuando nosotros ya tengamos nuestras prescripciones verificadas, vamos a proceder a finalizar la evaluación. Antes de avanzar, quiero recordar algo. En la OT de verificación de evaluación cuantitativa, independiente que ustedes vean acá el botón de más crear GES o más crear verificación de prescripciones, no deben de crear GES en la OT de verificación, ni tampoco deben de crear verificación de prescripciones nuevas en la OT. Esta OT es para que se verifique lo que se prescribió en la OT previa de evaluación cuantitativa. No es para crear información nueva relacionada a la verificación de prescripción. Solamente acá debemos verificar lo que se prescribió previamente. Una vez que ya hayamos realizado la verificación correspondiente, vamos a proceder a presionar el botón finalizar verificación
El sistema va a guardar. Vamos a ver que acá dice que está inactivo y que la razón para el estado pasó a finalizada, y lo que corresponde ahora es que nosotros presionemos sobre el número de la orden de trabajo y avancemos a finalizar la etapa de desarrollo. Previo a esto, yo voy a ingresar a la acción SCT para mostrarles que cuando ustedes finalizan la verificación de la evaluación cuantitativa, el campo de estado de ejecución se va a autocompletar en ejecutada y en los resultados va a llevar una glosa predeterminada que en este caso dice no cumple con todas las medidas prescritas, porque yo a una de las prescripciones dejé con no cumplimiento. Este campo también ustedes lo pueden modificar o agregarle información en caso que ustedes deseen, y todo lo que se agregue aquí posteriormente se va a ver visualizado en el entregable del acta de cierre. Yo voy a completar la fecha de entrega de informe, voy a darle guardar, guardar y cerrar. Y con esto voy a proceder a finalizar la etapa de desarrollo de mi orden de trabajo presionando el botón Finalizar desarrollo que se encuentra en la barra superior. Cuando presionamos el botón, siempre nos van a salir mensajes de confirmación, sobre todo si son para iniciar o finalizar etapas. Con esto voy a llegar al cierre. Debo de seleccionar el nombre del asistente que me va a firmar mi orden de trabajo. Si yo pincho sobre el nombre, le doy guardar y continuar, voy a ingresar a la asistencia del cliente en donde me va a firmar el cierre. Si no le gusta la firma, ustedes ya saben que puede presionar el botón borrar y la puede registrar nuevamente. Cuando nos confirme la firma, nosotros debemos guardar y cerrar para que el sistema registre la firma del cliente por debajo y posteriormente presionar el botón finalizar cierre que se encuentra en la barra superior, y al querer finalizar esta etapa también debemos de confirmar. Si yo le doy a aceptar, el sistema va a guardar, va a finalizar la orden de trabajo. Acá debiera de pasar de forma automática a abierto completado, pero en el caso de que no cambie su razón para el estado, si yo actualizo, lo voy a ver abierto completado, y eso es por un tema de conectividad de Internet. Internet está un poquito lento. Debería de hacer ese ajuste automáticamente. Entonces, cuando ya cerramos nuestra OT de verificación de evaluación cuantitativa, si nosotros nos dirigimos a la pestaña de adjuntos, vamos a visualizar que aquí se carga el acta de cierre y se genera el correo del acta de cierre a cliente. Pero si yo me dirijo a la etapa de desarrollo, ingreso a mi acción SCT y posteriormente ingreso a la evaluación de verificación, vamos a ver que aquí está la escala de tiempo donde va a quedar el correo que se envía a cliente con el informe de verificación de evaluación cuantitativa, y también el entregable que si nosotros lo pinchamos lo vamos a poder descargar sin ningún inconveniente en nuestro computador. Ahí es donde queda el registro del envío a cliente, y también salen los datos del profesional del organismo administrador, el nombre del cliente con las firmas respectivas y la fecha. Acá esto genera un poquito de confusión, pero es porque va el mes primero y posteriormente el día. No sé si hasta aquí hay alguna duda o consulta. Parece que ¿No? no, Nico. Parece No hay que no. ninguna manera. Ya. Entonces acá queda el entregable del informe de verificación de evaluación cuantitativa, queda el registro del correo electrónico, y si yo pincho sobre la orden de trabajo, en la pestaña de adjuntos voy a poder observar el entregable de acta de cierre que se envía a cliente. Ese es el flujo correcto en el cual se debe realizar esta acción SCT y su verificación en particular, y es la manera más correcta para evitar inconvenientes en el sistema. Esa es la forma en la que se debe de generar
para evitar que el sistema se maree y que nos pueda generar algún inconveniente o algún daño en nuestra orden de trabajo. Voy a proceder a dejar de compartir mi pantalla. Si alguien tiene alguna duda o consulta que la quiera realizar, no hay ningún inconveniente. Y en caso de que no hayan consultas, si no hay consultas, voy a proceder a finalizar la grabación. Marjorie, ¿podría dejar de grabar? Ok. Muchas gracias.